Bueno, miramos aquí la pantalla. El siguiente ejercicio nos dice el enunciado: dada una matriz y un índice de fila, devuelva un vector con la fila que corresponde, ¿vale? Dada una matriz como esa que vemos ahí, que es ¿cuánto? De 3 por 3, y un índice, por ejemplo, me dicen la fila con número 1, ¿qué nos tiene que devolver? Pues nos tiene que devolver la fila de la posición 1, es decir, el array que vemos aquí. 4, 5, 6, ¿vale? ¿Lo veis? Dado la matriz esta y dado un índice de fila, llamamos al índice la variable fila, 1, ¿qué debe devolver? Pues si esta es la fila 0 y esta de aquí a continuación es la fila 1, pues tiene que devolver en un array los elementos de la fila 1. El resultado sería el array 4, 5, 6. Lo vemos, ¿no? Todo el mundo. Bueno, pues vamos a plantear la solución. Lo primero, estructura general de un programa. El include, otra vez, stdio.h, y vamos a definir el tipo matriz. Matriz es un array de 2 dimensiones, ¿vale? ¿Cómo lo defino? Typedef, palabra reservada, indicando el tipo de los elementos que va a haber dentro de la matriz. Van a ser número entero, nombre del tipo. Vamos a llamar al tipo matriz enteros. Fijaros que esto es un array de 2 dimensiones. Luego hay que darle una dimensión para el número de filas y otra dimensión para el número de columnas, que hay que definir previamente como constante, ¿vale? Luego aquí pondríamos define num fila, pues no nos dice nada. Vamos a poner, por ejemplo, que el tamaño máximo sea una matriz de 25 por 25, ¿vale? Ahí. O bueno, he puesto 25, pero no tiene por qué ser cuadrada la matriz. La matriz puede ser 25 filas, 20 columnas, por ejemplo. ¿Vale? El tipo matriz y el método principal, void, main, void, que dejamos en blanco, y vamos a presentar y vamos a hacer el prototipo de mi función. ¿El prototipo cuál sería? Vamos a poner el nombre de la función. Pues, por ejemplo, devuelve fila. ¿Qué recibe de entrada? De entrada recibe una matriz, es decir, algo del tipo matriz enteros. Fijaros, la matriz que hemos definido como tipo tiene un tamaño máximo, pero tiene que estar llena completamente de números. No tiene por qué, es igual que los arrays. Una cosa es la dimensión máxima y otra cosa es el número real que hay de filas y columnas, ¿vale? Y eso hay que decirlo como valor de entrada junto a la matriz. Siempre que una función recibe una matriz o un array de una dimensión, hay que acompañarlo de el número real de elementos que hay dentro, en el caso del array, o el número real de filas y columnas en el caso de la matriz, ¿vale? Sería aquí un entero para el número de filas y un entero para el número de columnas. ¿De acuerdo? ¿Qué más va a recibir de entrada? Pregunto. Un índice, que es un entero, y tiene que devolver un array con los valores de las filas que me están pidiendo. Los arrays hemos dicho en teoría que no se puede devolver como parámetros de salida, es decir, aquí delante, porque son un poco especiales. Hay que devolverlos como, hay que más bien trabajar con ellos como si fueran parámetros de entrada-salida, es decir, que aquí lo voy a poner como un parámetro que entra vacío y sale con el contenido de la fila. En cuanto he puesto esto, me doy cuenta que, uy, cuidado, ¿hemos definido el tipo? No. Ahora luego lo definimos. Y por último, ¿hay que devolver algo más?
Si no caemos, vamos a pensar la definición del tipo array entero, a ver si así caemos. Typedef int array de entero, dimensión máxima, y lo vamos a poner como una constante, dimensión máxima de 100 elementos. ¿Podemos aprovechar de antes? Se podría, ¿vale? Lo quería poner diferente, pero se podría. Si no te dicen nada de restricción, pues bueno, podemos poner 20 elementos de array. Fijaros, en cuanto yo defino el tipo, estoy diciendo que tiene una dimensión máxima. En el ejemplo este de aquí, ¿cuántos elementos hay realmente dentro del array? 3. Pues ese valor hay que devolverlo, porque siempre un array tiene que ir acompañado del número de elementos que hay dentro, del número real. Y una matriz del número real de filas y columnas, ¿vale? Luego aquí pondríamos int, ¿vale? Me dicen por ahí, yo prefiero hacer el main primero y luego definir la función, ¿no? Comentabas tú antes. Venga, vamos a hacer primero el main y luego definimos la función, ¿no? Para hacer el main, lo ideal sería que hicierais una función que se llame lee valores de matriz, ¿sí? ¿Perdón? Sí, porque el array de enteros, que es un valor de entrada, entra vacío y va a salir con el resultado de la fila que queremos coger de la matriz. Mira el ejemplo de ahí arriba. ¿Con qué va a salir ese array? Con los valores 4, 5, 6. ¿Qué dimensión tiene el array? Aquí lo vemos. 100. Pero no vas a devolver un array de 100 elementos. Siempre los arrays hay que acompañarlos del valor de elementos que hay dentro. El valor real de elementos que hay dentro. Si lo damos nosotros a la aplicación cuando lo devolvemos. No. Tú le estás diciendo lo que le das de entrada, la matriz y la fila que quiero. Y el número de filas y número de columnas que quiero. Ah, bueno, tú dices que corresponde con qué. Si tú estás diciendo que eso corresponde con qué. Sería que ese último era el número de la dimensión de array entera. No sé si te entiendo. Lo que yo estoy diciendo es que siempre que trabajamos con array hay que devolver cuántos elementos hay realmente. Y lo he puesto como un parámetro de salida. Pero realmente yo sé, antes de terminar la función, o sea, nada más que empezar la función, yo sé cuál es el valor de números que va a haber dentro del array. ¿Dónde están? Exacto. Número de filas no. Tampoco. ¿Dimensión de qué? ¿Número de qué? Cuidado. De columna. ¿Vale? Entonces sería el parámetro que pongamos por aquí de entrada. Es decir, vamos a verlo con el main. Tienes razón, ¿vale? Es la contestación. Y te preguntaba que cuál era el parámetro de salida que te hacía falta. Si lo tienes ya, pues ¿para qué volverlo a devolver? Vale. Vamos a poner aquí un ejemplo. Matriz enteros. M, y lo que decía, lo ideal sería que hicierais una función que se llame lee valores para la matriz. Pero bueno, lo dejo para que lo hagáis en casa y ahora mismo vamos a poner directamente la matriz del ejemplito de arriba. Que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Vale? ¿Y cómo llamo a esta función? Pues devuelve fila, le paso la matriz de enteros, el número de filas, el número de columnas, la fila que quiero sacar, que es la fila 1, y un array, que vamos a llamarlo, vamos a declararlo aquí como A. Sería ese el array. Y vuestra compañera decía, ¿para qué vamos a devolver el número de elementos del array si yo ya lo sé? El número de elementos del array coincide
con el número de columnas que tiene la matriz. ¿Vale? Cuidado, el número de columnas. La matriz no tiene por qué ser cuadrada. Es decir, esto, el número de elementos del array coincide con el número de columnas de la matriz. Y siempre va a ser así. Luego es verdad, ¿para qué lo queremos como valor de salida? Ya lo conozco antes de empezar. Pues vamos a quitarlo. Vamos a quitar el int de aquí, que es redundante. No hace falta realmente, por un void. ¿Vale? ¿Todo el mundo lo ve? ¿Y qué me haría ahora? Falta para terminar el main. ¿Qué me hace falta? Un printf para enseñar el contenido del array. Printf de array no hay, ¿vale? Hay que hacer un recorrido del array e ir imprimiendo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto elemento del array, ¿vale? No se puede hacer printf de un array, sino que nos vamos a hacer una función que se llame imprime el array resultado A, y eso sí, hay que darle de entrada. Cuidado que cuando hemos definido el array entero la dimensión máxima es 100, pero en este caso el array que va a devolver es el 4, 5, 6. Hay que dar de entrada el número de elementos que tiene el array, ¿vale? Que coincide con este valor 3 de número de columnas. He puesto mal el ejemplo porque como las filas y las columnas tienen el mismo valor, a lo mejor estamos liando un poco, ¿vale? Pues tened en cuenta que ese 3 es el número de filas. Vamos a ponerlo aquí como variable. El número de columnas y en la invocación, en lugar de 3, pensad que es el número de filas y el número de columnas lo que estamos trabajando, y que el array que se devuelve coincide el número de elementos con las columnas de la matriz, ¿vale? Habría que definir la función imprime, ¿vale? Pues copiamos el prototipo y definimos la función. Vamos para abajo. Definimos la función. Para ello abrimos llave, cerramos llave. Vamos a dar nombre a los parámetros de entrada. Pues por ejemplo matriz M, número fila, número columna, la fila que quieren que devuelva, y el array de enteros A. ¿Vale? ¿Cómo sería el código de esta función? El código, para el ejemplo concreto que tenemos, ¿vale? ¿Cuál sería? Para el ejemplo concreto, yo tengo la matriz M y quiero el array correspondiente a la fila 1. ¿Qué haría? Al array en la posición 0, ¿qué número debo almacenar? Este es mi array. ¿Cuál es la fila 1? Esta es la fila 0, esta es la fila 1 y esta es la fila 2, ¿vale? Luego el array de la posición 0, ¿qué número hay que guardar? ¿Cuál? El 4, ¿no? El array de la posición 0 hay que guardar el 4. ¿Que eso a qué corresponde? A la matriz. Y cuidado, las matrices que son 2 dimensiones hay que indicar para acceder al valor 4 la posición de fila y la posición de columna en donde está el valor 4. La posición de fila es la 1, la que me dan como valor de entrada realmente, F, ¿vale? Y la columna, ¿cuál sería? 0. Vamos a seguir pensando. Para el array en la posición 1, lo que sería el segundo elemento, ¿qué número hay que guardar? Número de la matriz. Miramos aquí la matriz. ¿Qué número hay que guardar? A lo mejor así no veis la matriz tan clara como si la ponemos así. ¿Veis así mejor la matriz? Yo quiero esta fila. Cuando digo que en el array
voy a guardar el 4, 5, 6, el 4 va en la posición 0 del array, el 5 ¿dónde va? En la posición 1 del array. Pues iría ahí un 5. Eso en el ejemplo concreto este. ¿Cómo sacaría el 5 de la matriz? Poniendo que M y el 5 ¿cómo lo saco? Indicando la fila que me piden, que es la 1. ¿Y en qué columna está el valor 5? En la 1, ¿vale? Y en el array, en la posición 2, ¿qué valor hay que guardar de la matriz? ¿Lo veis todo el mundo? El 6, que corresponde ¿a qué? A la matriz. ¿La fila cuál? Está en la fila 0, la fila 1, pues pondríamos aquí fila 1, que es lo que nos llega de parámetro de entrada en el parámetro F. Y aquí como columna, ¿qué ponemos? La siguiente columna, 2. ¿Todo el mundo ve a qué tengo que acceder de la matriz? ¿Sí o no? Tenéis cara de póker, ¿eh? No sé yo si es un sí, si es un no. Siempre recordad, una matriz tenemos dos dimensiones. De la 0 hasta la posición n. Y columna de la 0 pues hasta la m, por ejemplo. Cuando yo accedo a cualquier elemento que hay por aquí, quiero, por ejemplo, coger este elemento. Y esta es la fila I, la fila J. ¿Cómo cojo yo ese elemento de esta matriz que vamos a llamar M? Pues M de la fila I, fila J, con esto estoy cogiendo ese valor. O, por ejemplo, si le digo aquí, esto que estoy diciendo, que el 3 lo almacena en esa posición, diría aquí un 3. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues teniendo en cuenta eso, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Hay que hacer esas tres instrucciones en el caso de esta matriz. Si mi matriz fuera de 20 por 20, ¿cuántas líneas de código hay que poner ahí? Coge los 20 números y los guardas en la array, la posición 0 a la 19. ¿Vamos a ponerlas una a una? No. Lo que vamos a hacer es repetir la instrucción de coger el elemento que me interesa y guardarlo en el array con un bucle. ¿Vale? De manera que mi array de salida, en este caso tiene 3 posiciones, ¿qué vamos a decir? Con un índice i vamos a acceder a la primera posición, que es la 0. Y ahí guarda el valor 4. Luego el i lo incrementas en la siguiente posición. Y ahí vas a guardar el 5. 4, 5. Incrementa el i a la siguiente posición. Y ahí, ¿qué vamos a guardar? Pues el valor 6. ¿Qué vamos a coger? Una variable i de índice para recorrer las posiciones del array. Y la i va a empezar ¿en qué valor? En 0. La vamos a incrementar de 1 en 1, mientras que la i sea menor que el tamaño de este array. ¿Vale? Mientras sea menor que el tamaño del array, vamos a ir guardando elementos. ¿De acuerdo? Pues teniendo eso en cuenta, ¿qué hacemos aquí? Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente, un bucle for. Me hace falta una variable índice que me indica la posición dentro del array que vamos a utilizar para almacenar los valores de la fila. Y como hemos dicho, ese índice va a recorrer las posiciones del array desde la posición 0 y mientras que sea menor que el número de elementos del array. ¿Cuál es el número de elementos del array? NC, el número de columnas que tiene la matriz, porque coincide. Yo me llevo la fila entera de la matriz. Tamaño de elementos de la fila, el número de columnas. Pues NC, y mientras i más, e incrementamos la i para hacer lo siguiente. Cojo el array A y en la posición i almaceno el elemento que tengo que coger de la matriz M, que hemos dicho que es la fila que me indican de entrada,
¿Y columna qué pongo? Fijaros aquí. Cuando yo quiero guardar la posición 0, cojo de la fila la columna 0. Cuando quiero guardar en la posición 1, cojo de la matriz la columna 1. ¿Veis que la columna siempre coincide su valor con el valor de donde quiero guardar en el array? Lo vemos, ¿no? Luego, ¿qué pongo aquí entonces? Pregunto. La variable i, ¿vale? Y con esto hemos terminado la función devuelve fila. ¿Dudas? No me entero. Para imprimir. A eso vamos ahora. Fíjate. Aquí hemos hecho en el main la llamada a la función. Me creo una matriz, que me creo un array vacío y digo que el número de fila, el número de columnas de la matriz van a ser 3 y 3. E invoco a la matriz, perdón, a la función devuelve fila pasándole esos valores. La matriz, cuántas filas, cuántas columnas, quiero la fila 1 y el array A. Cuando la función termine, el array tiene los valores y quiero imprimir esos valores. Pues lo que dije antes, con un printf no puedo imprimir un array, ¿vale? Tengo que coger el primer elemento e imprimirlo, el segundo elemento e imprimirlo y así hasta el final. ¿Y eso dónde lo hago? Dentro de una función, que es lo que he puesto aquí abajo. Vamos a definir la función. Vamos a llevarnos aquí el cursor y definimos la función que no devuelve nada, sino que lo que va a hacer es imprimir en pantalla, que se llama imprime y que recibe un array de entero A y un entero que corresponde al número de elementos que hay dentro del array, ¿vale? ¿Cómo sería eso? Bueno, pues me hace falta declararme una variable para recorrer el array. Vamos a declararla como una variable i, con el nombre i de índice. ¿Qué vamos a hacer lo primero? Printf. Vamos a imprimir el mensaje. El contenido del array es ... y a continuación empezamos a hacer printf del elemento de la primera posición, el elemento de la segunda posición, el elemento de la tercera posición, etcétera. ¿Vale? ¿Cómo? Con un bucle for, donde i va a ser el índice que me indica en qué posición estamos. Y si yo el índice lo inicializo a 0 y lo incremento de 1 en 1, mientras ese índice sea menor que el número de elementos, ¿qué estoy haciendo? Variar el índice desde 0 hasta el final del array. Y en cada posición, ¿qué hacemos? Printf, vamos a imprimir un número entero seguido de un espacio, porque si no nos saldrían todos pegados. Le metemos ahí un espacio y a continuación el elemento iésimo de la posición i del array. Creo que he borrado aquí la inicialización y va un 0, ¿vale? Y así imprimo el contenido de un array. Cuidado, el contenido se imprime cogiendo de 1 en 1 los elementos que hay dentro del array, ¿vale? Todo el mundo lo ve, ¿no? O bueno, he puesto aquí el printf, pero realmente se podía haber puesto fuera en el main, ¿vale? Es un poco cuestión de gusto. Aquí he puesto el contenido del array es, en el main podía haber puesto el contenido de la fila tal es, ¿vale? Aquí yo tengo el imprimir un array, me da igual que sea la fila de una matriz, que sea un array cualquiera que me den, ¿vale?
Y el siguiente ejercicio es devuelve la columna de una matriz. ¿Sigo para adelante? ¿Dudas? ¿Sigo? Venga, vamos a seguir para adelante. El siguiente ejercicio... Bueno, perdón, me falta el prototipo aquí arriba, que sería void imprime array entero a, perdón, sin el nombre de la variable, int número de elementos a imprimir. ¿Vale? Y el método principal nos faltaría añadir la invocación de la siguiente función que nos piden, que es devuelve la columna. Pues sería devuelve columna, le paso la matriz, el número de fila, número de columna, el valor de la columna que quiero, vamos a suponer que quiero la columna 0. Y un segundo array, vamos a llamarlo A2, que lo declaro aquí. Y aquí pongo el segundo array, ¿vale? Pues, ¿cómo sería esa función? Vamos a copiar esto. Y aquí abajo pongo la función devuelve columna con un void como parámetro de salida. Y vamos a poner los tipos de los parámetros de entrada, que ahí ahora mismo tenemos los nombres de la invocación de arriba, pero me falta poner el tipo. Pues sería matriz enteros, int número fila, int número columna, int la columna que quiero sacar C y un array entero, voy a llamarlo también A. ¿De acuerdo? Bueno, pues para pensar este ejercicio siempre pensar con un caso concreto qué es lo que tengo que buscar. Fijaros, mi matriz era, un momentito que mueva para ver los valores, esta de aquí arriba. Si me piden la columna, he dicho 0, ¿qué es lo que habría que devolver? ¿El qué? Si me piden la columna 0 de esta matriz, hay que devolver el 1, el 4 y el 7 dentro de un array, ¿vale? Es decir, me vengo aquí abajo. Es decir, el array resultado en la posición 0 tenemos que tener guardado, hemos dicho, el valor 1. ¿Que eso a qué corresponde? Vamos a poner así el código para ver la matriz. Ejemplo, el valor 1, ¿a qué corresponde en la matriz M? A la fila 0, ¿vale? La fila 0 y la columna, ¿cuál? C, exacto, porque C, fijaros en la llamada, se indica que C en este caso es la columna 0, C directamente. El array en la segunda posición, que se va a almacenar un 4, que es el valor que está, ¿dónde? En MD, fila 1 y columna C. Fijaros, ahora se fija el segundo corchete del acceso a la matriz. Y ahora el array de la posición 2 va a almacenar el valor 7, que corresponde, perdón, que he movido el ratón, 7, que corresponde a ¿qué? A la matriz ¿de qué?
y C. Fijaros lo que cambia ahora. Ahora lo que se queda quieto es el segundo valor del corchete y el valor que hay que variar es el del primer corchete, que corresponde ¿a qué? A lo que valga el valor de la posición en donde guardo el array. ¿Vale? Coincide. Luego, ¿cómo sería en este caso el código? Pues me hace falta nuevamente un índice que empieza en 0 y que va a llegar hasta el final. Hasta el final es el número de elementos del array. ¿Que el número de elementos del array con qué coincide ahora? Si mi matriz fuera de 7 filas, el array de devolver, ¿cuántos elementos tendría? 7, el número de filas, ¿vale? Luego, el for, que estoy pensando aquí, sería desde i igual a 0, lo inicializa en la declaración, pero no haría falta, lo quito. Desde i igual a 0, voy a incrementar la i en una unidad, mientras que la i sea menor que el número de filas que tiene mi matriz. Si mi matriz tiene 100 filas, el array que voy a devolver va a ir desde 0 a 99. Se recorre desde 0 hasta 99. Teniendo esto claro, lo que repito en cada iteración del bucle, que es, coge el array, la posición i, y ahí guardas el qué, lo que hay en la matriz, en la posición i y en la columna c que me dice que fijemos. ¿Vale? Punto y coma. Y con esto habríamos terminado la función devuelve columna. ¿Qué nos faltaría en el main? Me vengo aquí arriba. Y en el main tendríamos que poner, después de la invocación a devuelve columna, que invoque a imprime, ¿vale? Pasando el array. ¿Y cuántos elementos tiene el array? ¿Perdón? 2. ¿He escuchado 2? No me he enterado. No, fíjate. En este caso, si yo te digo la columna 0, te vuelve 1, 4, 7, 3. Si mi array tuviera aquí otra fila más, que devolvería 4 elementos. ¿Cuántos elementos devuelve el array? Tanto como número de filas. Porque yo quiero la columna entera. ¿Cuántos elementos tiene? Tantos como número de filas. Como NF. ¿De acuerdo? Y bueno, y ponemos bien el nombre, que aquí he puesto mal el imprime. En ese caso también sería, ¿por qué no sería A2? Perdón, es A2. ¿Vale? Cuidado que es la segunda variable que hemos usado. Y lo que estaba fijándome es si aquí arriba... Exacto, tenemos el prototipo de imprime array, nos falta el prototipo de devuelve columna. Lo copio para evitar errores y me lo llevo aquí y pongo void y recibe una matriz enteros, un número de filas, un número de columnas, un entero para la columna que quiero coger y un array de entero donde se devuelve la columna que quiero coger de la matriz. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo lo ve? ¿Alguna duda? Si no, no lo sé. Bueno, pues después del devuelve fila, devuelve columna e imprime dicha fila o columna, imprime array en concreto. Bueno, una cosita que me ha faltado aquí. Un momento, una cosita que me ha faltado. Fijaros, devuelve fila y devuelve columna recibe de entrada la matriz. El número de fila, el número de columna,
la fila o columna que se quiere coger y un array que entra vacío y cuando acabe la función contiene los valores de la fila o columna que quiero coger. Pregunto, ¿la matriz de entero quiero que sea parámetro de entrada-salida o solo de entrada? Solo de entrada porque yo no quiero modificar la matriz. Luego para que no se modifique pongo cons delante. Palabra reservada. Tanto en devuelve fila como en devuelve columna. El array entero A hay que ponerle cons. No, porque yo quiero que almacene un resultado. Entra con un valor y sale con otro. Ese cons hay que ponerlo en el prototipo, que no se nos olvide aquí. Y mirando el prototipo de imprime, cuando yo le digo que imprima un array, ¿quiero modificar dicho array? No. Tampoco. Pues ponemos también ahí un cons. Palabra reservada cons. Tanto ahí en el prototipo como abajo cuando defino la función. En la llamada no, sino abajo del todo. Hago así para que se vea mejor. Aquí ponemos cons. De constante, ¿vale? Mantenemos constante esos arrays. ¿Sabes lo que da? Es muchísimo rigor en el complicado. A mí no me da. A ver. Es decir, míralo. A ver un momentito que lo comprueben. Venga, un tiempecillo para buscar los errores. Me voy pasando por ahí, ¿vale? Darle a compilar todo el mundo y comprobar que lo tenéis bien. Es algo que se te ha escapado al copiar. Ahora voy, ve mirando. Además, pero como todo es la misma. Un momentito. En materia. Sí, yo también. ¿Qué quieres que te ponga exactamente? ¿El main o una de las funciones?